Padre Celestial, gracias damos a ti en esta mañana, tiempo que nos permites de compartir de la verdad de la palabra, tiempo que podemos edificarnos unos a otros, tiempo que podemos ser confrontados, redarguidos y bendecidos. Permite que lo que escuchemos, a lo que nos expongamos, sea para nuestro entendimiento, para nuestra edificación y transformación de nuestra vida. Te pido por las clases, por los hermanos que están de camino y porque tú, Padre Celestial, eres aquel que haces la obra, la haces completa y la haces perfecta. A ti damos toda honra y toda gloria en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a estar en el libro de Hechos. Vamos a estar en el capítulo 8, versos del 4 al 13, y me lo va a estar leyendo la hermana Iris. Rafael. Hechos, capítulo 8, del 4 al 13. Y allí tenemos entonces la descripción de Felipe en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Paramos un momento y te voy deteniendo el camino. Estamos hablando de los esparcidos. ¿Quiénes son los esparcidos? Los seguidores de Jesús. ¿Y por qué están esparcidos? Porque el gobierno de la iglesia en aquel tiempo los perseguía porque no querían las enseñanzas de Jesús. Ok, así que había una persecución que venía de parte de los sacerdotes, venía de parte de la iglesia y estaban persiguiendo a aquellos que creían en Cristo. Continuamos. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Paramos allí otra vez. ¿Qué hace Felipe en Samaria? Dice allí que va a predicar. Pero ¿por qué va a predicar en Samaria? Y es de lo que vamos a estar conversando. Vamos a mirar eso porque recordamos cuando estuvimos compartiendo de la vida y enseñanza de Jesús que los judíos no querían, no se mezclaban y no le hablaban a los samaritanos. Así que vimos el ejemplo de Jesús con la mujer samaritana, pero de uso y costumbre y de forma normal no se entendía. Continúa, por favor. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria y haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Paramos allí. Vamos a recordar entonces que tenemos al gran Simón. Y el gran Simón en el área de Samaria era la persona más influyente. Y como persona influyente hacía uso de magias, trucos y todo lo que había de por medio para que la gente le prestara atención a él, para que la gente le diera importancia. Vamos a tener esto presente en lo que vamos a estudiar hoy. Continuamos. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres
También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales grandes, milagros que se hacían, estaba atónito. Hasta el 13, ¿verdad? Seguimos, sí. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Muy bien, vamos hasta allí. Vamos a ver entonces varios detalles. A próximo, por favor. Y tenemos aquí 3 preguntas. ¿Qué le llama la atención del ejemplo que usa Lucas con Felipe? ¿Por qué vemos que Lucas escribe, incluye en el libro de Hechos la narración de Felipe? ¿Qué importancia tiene esa narración? Sí, esto es así porque Felipe es la persona el siervo, en este caso, que Dios utiliza para que se cumpla una parte de esa gran comisión. Muy bien. ¿Sí? Entonces ahí se está narrando ese momento en que no solamente el Evangelio estaba siendo predicado en Jerusalén, sino en toda Judea y en Samaria. ¿Okay? Amén. Y esta parte, es que quiero que vean lo que es la parte de la inspiración del Espíritu Santo en lo que se está escribiendo. Tú ves entonces una consonancia entre Hechos 1:8, que es el que está describiendo nuestro hermano Pastor Francisco, y lo que se está describiendo aquí, que es el cumplimiento de eso que está allí, que era una encomienda. ¿Sabes? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, toda la parte de Judea, y ¿dónde también? Samaria. También es interesante notar que no fueron los apóstoles la iniciativa no fue de los apóstoles. Dios, en su soberanía, escogió un diácono. Muy bien. Y luego, pues, cuando se sigan en el estudio, vamos a ver que ya los apóstoles hicieron una función que era de validar. Sí. Muy bien. Lo que pasaba entre judíos y samaritanos, eso es importante tener el contexto. Judíos y samaritanos no se trataban. ¿Por qué? Y lo que había pasado en el contexto histórico es que los samaritanos, o lo que llamamos los samaritanos, eran también judíos, pero eran judíos que se habían mezclado. Y se habían mezclado con otros pueblos, principalmente los asirios y los persas, porque intencionalmente querían hacer, como diríamos, un blend, querían hacer un mestizaje, porque entendían que eso ayudaba a que fueran parte del imperio en aquel momento. Así que eso creó una división en la cual tú no eres, como diríamos, judío de pura cepa, estás mezcladito, pues contigo yo no trato. Y había creado una división. Eso es una parte. Segunda parte de la división era la parte de adoración. No tan solo había entrado elementos de idolatría, sino que ellos entendían que donde se debía adorar no necesariamente era en Jerusalén, donde se debía adorar era el monte de Gerizim o Getzim, algo así es
el término del monte. Así que tenían discrepancia también en el lugar de adoración. Así que ellos querían estar aparte. Pero ¿qué cambió y desde cuándo? ¿Qué cambió y desde cuándo? Iri. Cuando Jesús llegó a Samaria y habló con la mujer samaritana, y entonces muchos vinieron a oírlo a él, y habían creyentes ahí. Hubieron creyentes en Samaria. Habían escuchado. ¿Qué más? ¿Con César? César, un momento. La hermana Iris trajo algo importante. Ese fue el comienzo Ajá. de Jesús con la mujer samaritana. Y decía que ella, al conocer al Señor, el Espíritu Santo se postró, o sea, llegó a ella. Entonces Ajá. ella lo que hacía era que en el pueblo, ella hablaba del Evangelio de Jesucristo y a quien conoció. Muy bien. Y quiero eso porque está la parte de la conexión entre la mujer samaritana y Jesús. Pero eso fue solamente el comienzo. Ella regresó, ella fue, ella habló. ¿Y qué pasó? Hubo personas entonces que salieron y estuvieron entonces conexión con Jesús también, así que habían escuchado. Pero ¿qué vemos ahora? Felipe va a Samaria, que eso es un evento especial, porque él va. ¿Y qué se encuentra? Se encuentra personas que están ávidas de escuchar, pero se encuentra también a Simón, que era básicamente la persona que tenía control en Samaria. Próximo, por favor. Así que Felipe era judío de Jerusalén. Vemos que los judíos y los samaritanos no se hablaban ni se relacionaban porque eran considerados mestizos. Y tenemos el ejemplo de Jesús, que es cuando se acercó a la mujer samaritana. Próximo. Dato importante de Hechos 1:8 que lo explicamos. El segundo lugar en la comisión del Señor fue Samaria, cuando le habló a sus discípulos. Así que quiero que vean que en ningún momento la intención era que todo fuera o ocurriera en Jerusalén. Que los demás vengan a Jerusalén. No. De Jerusalén vamos para afuera. Vamos a alcanzar a otros. Y eso es algo que queremos y enfatizamos, porque a veces pensamos que la comunidad venga aquí a la iglesia, mira, ahí está abierto el portón y tiene el rótulo y que ellos lleguen si van a llegar. No es así que funciona esto. Funciona de forma y manera relacional. Tú tienes que ir y tú tienes que hablar con la gente y compartes con la gente afuera. Tienes un lugar donde hay una adoración colectiva. Pero si no salimos, no estamos cumpliendo con lo que fuimos comisionados, lo que es el mandato del Señor para nosotros. Y muchas veces es bien fácil decir que otro lo haga, pero el problema es que la expectativa aquí es que todos los que dicen creer y entender
tienen que ser entonces embajadores comisionados para compartir la verdad del Evangelio. Porque es que a veces no entendemos que cuando conocemos al Señor, nosotros somos portadores, estamos comisionados para compartir vida. Y esa parte tiene que resonar fuerte en nuestros oídos. Estamos comisionados para compartir vida. Y hay personas que no lo entienden. Hay otros que ni quieren creerlo. Pero ese es el mandato que estamos viendo aquí. Así que la predicación del Evangelio por parte de Felipe era muy importante por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo rompería la barrera que existía entre judíos y samaritanos. Y esa es otra parte importante. Así que la obra de Jesucristo no es una obra que era solamente para los judíos, era una obra de impacto global. Entonces, ¿cómo iba a llegar la palabra fuera? Pues Jesús mismo nos dio ejemplo. Ejemplo con la mujer samaritana. Él habló, interactuó con gentiles también. Así que tenemos un alcance de ese mensaje que es un alcance amplio. Los samaritanos eran descendientes de aquellos hebreos de las 10 tribus de Israel que estaban al norte de Judá, que se mezclaron con el pueblo asirio. Segunda de Reyes 17, 24 al 41 nos describe lo que estábamos hablando. Los samaritanos tenían la influencia de la religión hebrea mezclada con el paganismo de las naciones del imperio asirio. Así que les puedo decir que los samaritanos creían en el Pentateuco y estaban relacionados con el Pentateuco, pero se había distorsionado y se había mezclado con las prácticas que tenían los asirios, que eran ¿qué? Idólatras. Era una nación pagana. Y eso creaba esta distorsión. Pero ¿qué hacemos? ¿Nos alejamos, rompemos? ¿O no se supone que si tenemos la verdad y tenemos la luz podamos alcanzar entonces aquello que están confundidos o que están en tiniebla? Próximo, por favor. Otro dato importante era sobre el lugar de la adoración. Los samaritanos seguían la ley de Moisés de forma muy similar que los judíos, pero discrepaban sobre el lugar de adoración. Para los judíos era Jerusalén, para los samaritanos el monte de Gerizim. Los samaritanos, al igual que los judíos, esperaban al Mesías y que se cumpliera Deuteronomio 18, 15, 18 al 19. ¿De qué estamos hablando? Alguien que me busque Deuteronomio capítulo 18. Vamos a leer esto para entender cuál era la expectativa. ¿Quién lo tiene, por favor? John. Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Luego nos movemos al verso 18 y 19. Dice así en Deuteronomio 18, 15. Profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Del 18, ¿no? Y vamos al 18 y 19. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyeres mis palabras que él hablare, en mi nombre yo le pediré cuenta. Muy bien.
Aquí tenemos entonces la expectativa de que iba a presentarse, de que iba a salir, de que iba a estar. ¿Quién? Un profeta, un Mesías que iba entonces a hablar y dice, a ese oiréis. Y el que no oyere, que es lo que nos trae más adelante en los versos 18 y 19, yo le pediré cuentas. Así que, principio que está en esto, promesa de que iba a llegar uno, de que iba a estar hablando en su nombre. Advertencia, escúchalo. Tercero, consecuencia, si no lo escucha, va a haber un momento de juicio. Ese mensaje que vemos allí corre a través de la palabra. Lo vemos a través de la palabra en los diferentes eventos y en el cumplimiento para con Jesús. Próximo. Así que la predicación de Felipe y los milagros que realizaba fueron testimonio de la verdad del Evangelio de Jesús. Porque ellos ya habían visto, la mujer samaritana estuvo directamente con Jesús. Pero el hecho entonces de que Felipe judío fuera y que Felipe judío hiciera milagros, mostrara poderes como los de Jesús, reafirmaba entonces la obra de Jesús a través de los discípulos. Confirmaba y validaba la verdad. Así que el pueblo escuchaba atentamente y atestiguaba los milagros que trajo a la ciudad gozo de la salud y salvación. Esto contrastaba con lo que habían visto y oído de un gran engañador llamado Simón, que valiéndose de la magia y la hechicería, se hacía pasar por alguien de poder. Y esto es otra parte importante. Nosotros regularmente nos vamos, nuestro oído, nuestros ojos, nuestra atención va cuando vemos algo que no es regular o normal. Y podemos llegar a hacer atribuciones. Y de acuerdo a nuestra percepción, yo lo puedo ver como que es algo bueno o algo malo, un poder bueno o un poder malo. Yo les digo algo, y lo aprendimos con la selección de David. Cuando se eligió a David, ¿qué le dijo Dios a Samuel? Cuando se fue a elegir a David, ¿qué le dijo Dios a Samuel? César. Cuando eso sucedió, Saúl era rey. Ajá. Era rey de Israel. Entonces, pues, como Saúl no hacía lo que el Señor quería, Ajá. Lo que hizo fue como que, o sea, sí, lo quitó de en medio. Entonces le dijo Samuel le dijo a él, ya hay uno que va a estar por ti, que es conforme al corazón de Dios. Muy bien. Y cuando estuvo Samuel allí, que fue a casa de Isaí, ¿qué pasó? Ajá, vamos a ver, ¿qué pasó? ¿Cuándo qué? Perdóname. No. Cuando Samuel fue allí, Ajá. que vino el primero de los hijos del mayor, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Samuel? Ajá, Rafael, que te voy a hacer señales, ayúdame ahí. Le dijo que no era. Que no era. ¿Por qué? Porque Samuel decía, ese es. Yo lo vi, ese es. ¿Y qué dijo Dios? Yo no miro lo que ve el hombre, lo que está frente a sus ojos. Ay, yo miro el corazón. ¿Qué le quiero llevar con esto? Te bendiga.
Lo que quiero llevar con eso es que nosotros tenemos la situación de que podemos ver unas acciones, hasta unos milagros, unos cambios físicos. Podemos ver unas cosas y decimos, eso tiene que ser de Dios. Eso tiene que ser bueno. Todo debemos mirarlo a la luz de la palabra, porque lo que pasaba en Samaria era eso. Lo que pasaba en Samaria es que tenemos a Simón que valiéndose de magia, hechicería y valiéndose de cosas, hacía unos portentos, y lo otro que decía es que quería dar la impresión de que eso venía de parte de Dios. Y la gente que ve eso, si no conoce, si no entiende y no filtra, se va por ahí. Iliana, qué bueno verte. ¿Cómo yo puedo saber que un milagro sea, o sea, original de Dios? Como por ejemplo, si alguien se sana, qué sé yo, de un cáncer, porque oraron, porque tuvieron fe, perfecto. Pero vino otra persona y le creció una mano, un ejemplo, un milagro. O sea, ¿cómo yo podría saber que, ay Dios, no sé cómo explicarme, pero cómo yo puedo saber que el milagro es real, es de Dios, o Okay. es una manipulación del hombre? Ok. Ajá. Ok. ¿Quién ayuda a Iliana? Yo lo voy a contestar, pero ¿quién ayuda a Iliana? ¿Cómo yo puedo distinguir una cosa de la otra? Vamos a ver, ¿cómo tú le ayudarías, Francisco? Espérate. Primero, si la persona es creyente y tiene fe, el Señor dice que si tiene fe como un grano de mostaza, lo que pidas en su nombre, Él te lo dará. O sea, ¿Quiere decir que me va a sanar siempre? no siempre va a sanar. Pues quiere decir que no tengo fe. Tiene fe. ¿Y entonces cómo funciona esto? Porque a ti es con duda ahí. El Señor se place de que Él quiere. Ajá. No es como Él que digamos, Señor, yo te pido, y tú nunca me complaces. Pero Él ve el corazón de esa persona. Ok. Está bien, vamos a parar allí. Vamos a seguir acá. Wanda. Y yo sé que Zuleika por allá me va a decir algo ya mismo. Ajá. Dios me los bendiga, hermano. Para mí, todo No, para mí no, para Iliana. Iliana. Para Iliana, Ay, ajá. perdóname, Iliana. Ajá. Para Iliana, pues yo todo lo hago bajo la voluntad, o sea, me pongo en oración y todo lo hago por la voluntad, el propósito y el tiempo. Y tengo esa confianza de que si es del Señor, el Señor va a obrar, pero me lo va a hacer entender por un medio, sea la Escritura, o sea, por mi Espíritu Santo, que entonces yo voy a entender cuál es la voluntad de Él, qué es lo que Él está esperando. Y si no lo veo el milagro que estoy pidiendo o la persona está pidiendo, simplemente acato en obediencia y le doy gracias porque estoy creciendo en que lo estoy entendiendo, que estoy actuando como Él espera. Ok. No me pongo yo primero ni digo, no, eso no hago juicio. Simplemente lo dejo a la voluntad del Señor, que si es un milagro de Él me hará entenderlo por medio de la Escritura, por medio de su Espíritu Santo. En un momento determinado, Él me va a mostrar cuál es el camino verdadero. Ok. Zuleika ya que me va a decir algo. Antes de dárselo a Zuleika, Ajá. ¿verdad? Mi aportación a la pregunta de Iliana, yo entiendo que para poder identificar entre si es de verdad, o sea, proveniente de Dios, utilizando a la persona, o si es como Simón con los samaritanos, trucos y cuestiones, ¿verdad? Es ver el carácter de la persona que lo está haciendo. Si uno ve que es una persona, ¿verdad?, recta, con frutos del espíritu, o sea, una persona, o sea, seria, derecha, bien puesta, pues
carácter que trae o lo que proyecta la persona, o sea, no puedes identificar a Dios en él, pues probablemente es como Simón y los samaritanos, trucos y espejos y cosas. ¿Sabes? Para mí la manera de identificarlo es viendo el carácter o lo que proyecta la persona. Ok, vamos allá con Zuleika. Por acá, qué bien. ¿Cómo tú lo identificarías? ¿Qué tú le dirías a Ariana? Bueno, yo creo que si son milagros médicos, en definitiva está la mano del Señor, porque verdad la capacidad del hombre para interferir en la salud de las personas tiene un límite. Y definitivamente cuando uno está en el campo de la salud o cuando conoce a otras personas que le han recibido un diagnóstico de enfermedad terminal o una enfermedad incurable y ¿verdad? La persona es creyente y ora y le pide al Señor, ¿verdad? Que se haga su voluntad, y si su voluntad está en sanarlo, pues yo entiendo que sí es un milagro, ¿verdad? Ocasionado por el Señor. Ahora, pues hay otras cosas que pues si uno tiene que saber discernirlas y no dejarse llevar quizás por las emociones o por lo que las otras personas a tu alrededor piensen qué es lo que está pasando o lo que la otra persona interpreta acerca de la situación, porque ahí está el problema, la interpretación del ser humano en cuanto a ciertas cosas. So que yo creo que es una línea como que un poco fina en cuanto a poder identificar eso, pero yo entiendo que son cosas así como más biológicas de un cáncer terminal o una enfermedad terminal o Sí. un tumor, por ejemplo. Yo he visto casos de personas que tienen un tumor y cuando se van y se hacen la radiografía, el tumor desapareció. ¿Y eso cómo tú lo puedes explicar? En definitiva, es un milagro que es provocado por el Señor. Muy bien. Vamos a Osvaldo, Marcos y Naida. Me pasa a veces. Primero, cuando ocurren Ailiana. Sí, milagros en el lugar que sea, Dios nunca contradice su mensaje para apoyar doctrinas falsas. Ajá. Una cosa que es evidente es que si en el momento se glorifica al Señor Jesucristo, Ajá. porque en el momento uno podemos ver si la persona por la cual se está actuando con ese milagro se glorifica a él mismo, busca exaltación, busca reconocimiento. Ok, muy bien. Bueno, más luego podemos ver, o en ese momento, la conducta del que está obrando a través del Espíritu Santo, si es una persona conforme al carácter del Señor. Carácter, muy no bien. Se envalentona y se cree que es el yeche o por él es el que está obrando. Más luego, en la persona que recibe la sanidad, si no es creyente, recibe al Señor, se hace obediente, glorifica al Señor, testifica. Otro que puede ocurrir en el momento es que si la persona que está ejerciendo ese milagro está recibiendo ganancia, entonces para exaltarse, o se crea confusión, o se crea de un carácter reprochable, hay una gama de situaciones que podemos discernir tanto en el momento como posterior, si ese milagro viene del Señor. Y si viene del Señor, esa persona, si no es cristiano todavía, que el Señor puede todavía recibir el Espíritu Santo, bautizarse en el nombre del Señor
y vivir una vida de obediencia que glorifique al Señor. Muy bien. Si eso no ocurre, pues fue algo está bien. proveniente de otra fuente que Ok. no son del Espíritu Santo. Ok, vamos a continuar aquí. Marco, ¿qué le dices a Eliana, Marco? No, pues eso, vamos a llegar allí. Pero quiero que vean las características, quizás no me da tiempo de llegar hoy, pero las características que está mencionando Osvaldo, yo quiero que la veamos en lo que vamos a estar estudiando de Felipe y Simón y luego de Juan y Pedro con Simón, porque las características que está trayendo Osvaldo se van a ver allí. Conecta para lo mismo que tú estás haciendo. Creo yo. Ajá. Que, pues, completando, ¿verdad?, lo que dice Osvaldo también, es que para mí los milagros solamente provienen de Dios. Porque si nosotros vamos a ver, Dios permite, ¿verdad?, los milagros también en personas que no son creyentes, lo hemos visto también. Pero realmente quien permite ese milagro, quien da la oportunidad para que eso ocurra, es Dios. No creo que haya hombre, no creo que haya doctor, no creo que haya nada que pueda hacer un milagro. Ok, vamos con... Tengo muchas manos arriba, está en fuera, Elías. Vamos a llegar. Naida. ¿Qué tú le dices, Eliana? Dios les bendiga. Porque es en quien tenemos puesta nuestra fe. Dios Ajá. es Dios y solo Él puede obrar en la vida de cada uno de pues, los que creemos en Él y es por su gloria también. Muy bien. Me levantó aquí y allá. Dios les bendiga, hermanos. Esto, o sea, yo tengo una fe. Hace 40 años sucedió la tragedia de Armero, ahora el 13 de noviembre. Yo les cuento que una niña llamada Omaira, fue tan conmovedor esto. Esa niña de 13 años atrapada hasta la cintura, en un dolor tan grande, esa niña cantaba, ella no era creyente, los que estaban al lado no era creyente, pero esa niña movió al mundo entero. O sea, nosotros, o sea, para mí que yo perdí toda mi familia, que yo estaba en un dolor tan grande y se proyectó esa niña, yo sentí una paz tan grande. Y ahí me di cuenta, o sea, yo decía, hay algo especial. El Señor utilizó a esa niña para el mundo entero, que había un ser superior, porque todo el mundo preguntaba, ¿por qué esa niña no grita? ¿Por qué esa niña manda a cantar? Porque esa niña decían, recen, tranquilo, ayude a los demás, si me pueden sacar, ayuden a los demás. Entonces todo el mundo se preguntaba, hay un ser supremo, hay un ser, es algo muy grande. Y entonces yo digo, Señor, ahí fue donde yo decía, hay algo tan grande y maravilloso sobre nosotros. Ok. Sobre nosotros. Puri. Ok. Lo primero es que cuando uno ora por un milagro, uno tiene que tener verdadera fe de que Dios lo puede hacer en su voluntad. Uh-huh. Porque muchas veces oramos, pero queremos que sea nuestra voluntad. Pero en ese ruego hay que decirle a Dios, pero sea tu voluntad. En su tiempo. Yo estuve como 4 años con un dolor en mi tobillo, que cada día y cada mes se acrecentaba. Ningún médico encontraba lo que era. Y me decían, es que no sé de dónde proviene, y como lo describe, como si fuera una cuchillada allí, y es un dolor que si me dura 30 segundos yo creo que me moría
me desmayaba del dolor tan fuerte. Y el 1 de noviembre del año pasado, este noviembre se cumplió un año. Yo le oré al Señor por la noche con el dolor, con todo mi corazón, que me quitara ese dolor, pero le dije, si es tu voluntad, Señor, si no, ayúdame a soportarlo. Se lo dije por la noche cuando me acosté, y por la mañana cuando me levanté, yo no tenía el dolor. Entonces, tú sabes cuando es un milagro, porque tú lo sientes. Primero, tú sientes como tú le oraste al Señor. Segundo, tú sientes que el Señor te sanó y le das gracias y lo dices con certeza, creo, Señor, me sanaste. A los 2 días me llegaron unos straps que supuestamente me iban a ayudar para eso, que mi esposo sabe. Y él viene y me dice, mira, te llegaron los straps para el tobillo. Y yo le dije, aléjalos de mí. Porque si yo llego a ponerme eso, estoy dudando de lo que Dios hizo en mi tobillo. Y desde el noviembre 1, los muchachos del coro saben que el jueves cuando yo llegué dando gloria a Dios ese día por el milagro. Y la misma Zaida se acordó cuando yo lo mencioné, Zaida, hoy se cumple un año. Y ella, sí, me acuerdo como hoy. Porque tú tienes que darle gracias al Señor y tú lo sientes, tú sientes que fue un milagro. Okay. Pero hay que ser agradecido. Okay. Y sobre todo, no dudar. Okay. Porque si yo me hubiera puesto esas medias, yo hubiera dudado del poder que Dios tuvo en mi tobillo. Okay. Gloria a Dios. John, me dejan yo cojo un turno final. Cuando las personas le piden a Dios, ya Dios sabe. Ajá. O sea, lo que va a pasar, lo que está sucediendo. En realidad lo que quiere es que ustedes tengan la confianza necesaria, que descansen sobre Él. Y cuando ya ese corazón esté ahí atado a Él, entonces es que Él le va a contestar, porque es de acuerdo a su voluntad. Muy bien, muy bien. Ok. Quiero regresar al planteamiento que trajo Osvaldo y lo que mencionó más. Chicos, pero ven acá, eso no vale. Ok. Pido 2 o 3 minutos de indulgencia antes del cambio. Continuamos la semana que viene, pero sí quiero traerles lo siguiente. Esto lo vamos a mirar desde dos puntos de vista. Primero, yo quiero hablar del que recibe, y está el que da. Y rápido vino a mi memoria cuando tú estabas trayendo el planteamiento, cuando Jesús sanó a los 10 leprosos. Ellos pidieron misericordia. Jesús dio misericordia. Vayan donde el sacerdote, que los verifique, porque era el proceso que se seguía. Y era quien los podía declarar a ellos que ya no eran impuros. Los 10 fueron sanados. O sea que la parte que mencionaba Zuleika, la parte biológica y física, ocurrió en todos. Pero solamente uno fue el que regresó a Jesús, que es lo que tú estabas mencionando ahorita también, que le dio gloria a Jesús. Los otros 9 me sané y por allí seguí. Entonces, algo que nosotros podemos ver a través de la obra de Jesús, y lo estoy usando como ejemplo porque tenemos otros milagros también que lo hicieron los apóstoles. Cuando nosotros miramos lo que hacía Jesús, Jesús atendía primero que el corazón. ¿Y qué es lo que decía? Ve, no peques más. Pero mira, coge tu lecho y sigue andando. O sea, hay una misericordia física, pero hay una intención espiritual, hay una intención del corazón. Porque te digo algo, esos otros 9
que fueron sanados de lepra, que en aquel momento es como hablar del cáncer hoy, era una enfermedad mortal, si no se arrepintieron y no creyeron, de nada valió el milagro. Un milagro no salva a nadie. Y quiero que entendamos eso. Un milagro no salva a nadie. Lo que salva es el cambio del corazón. Y por eso Jesús dice, mira, allí que estabas muerto, yo te doy vida. Y te doy vida para que entonces, no importa lo que pase acá, que nos deterioramos, que envejecemos, que nos pasan todas las cosas, cuando morimos, entonces estamos ante la presencia del Señor, y eso lo vamos a continuar hoy porque es la parte de la predicación. Así que esto de parte del que recibe, el milagro más grande que existe es cuando una persona se convierte al Señor. Ese es el milagro más grande, porque eso es un milagro que pasaste de muerte a vida. Eso es lo más grande que hay. Nos movemos entonces a la otra parte, que es el que lo hace. Y Osvaldo trajo unos criterios bien interesantes, que los vamos a ver en Simón. ¿Cuál era el propósito detrás de lo que se estaba haciendo? Y ese lo voy a dejar en suspenso, porque quiero que se lean en Hechos, capítulo 8, y van a seguir, estamos del 13 al 14, y se van a seguir desde el 14 en adelante, creo que es hasta el 35, creo que hasta el 35. Sigan esa lectura, porque lo que estamos hablando hoy es la introducción, Hechos capítulo 8. Empezamos del 4 al 14, vamos a seguir del 4 al 13, vamos a seguir del 14 hasta el 35. Y quiero que vean lo que está allí. No. Empezamos del 4 al 13. Y después vamos a seguir, del 14 al 25. Lo que estamos hablando ahora, Iliana, y tu pregunta, la vas a ver allí de parte del que hace. Y Simón es un buen ejemplo de cuando no es correcto lo que está pasando. La gente estaba viendo unas cosas, la gente podía percibir que estaba recibiendo un beneficio, pero esos versos cualifican tu pregunta. Peggy. Una petición de oración por mi vecino, Ajá. Gordy Pérez, que lo van a operar de la espalda. Ok, pues ahora que vamos a orar lo tomamos en consideración. ¿Cómo está, Peggy? Bendiga. Muy bien, pues damos gracias al Señor por este tiempo. Padre Celestial, a ti damos toda honra y toda gloria, y el tener la oportunidad de compartir directamente de la palabra, cómo crecía la iglesia, qué retos enfrentaba la iglesia, qué comportamientos eran comportamientos correctos basados en tu enseñanza, qué comportamientos, qué intenciones son adversas, son diferentes y son contrarias. Cuídanos, Señor, de darnos la sabiduría y el entendimiento, y que todo aquello que nos expongamos de palabra, de hecho, de situación, podamos filtrarlo, podamos verlo a la luz de la palabra. Porque no podemos olvidar que cada uno que ha creído en ti es un mensajero, un embajador. No nos representamos a nosotros mismos, representamos a Cristo. Somos hijos, somos coherederos, somos partícipes de aquel que fue el primero, el primario, aquel que es, que fue, que es y que será por cada uno de nosotros. Y la forma en que Dios nos mira, ese Padre Celestial, nos mira a través de la obra de Cristo. Nuestro deseo y anhelo
de día a día debe ser el conocer, el entender, el comportarnos, el ser ejemplo y dar testimonio como Cristo lo hizo. Porque nos cubrimos con Él, con su sangre y nos cubrimos con su sacrificio en la cruz, siendo justificados, siendo reconciliados y siendo glorificados para la honra y gloria de Dios. Guarda y bendice a tu iglesia en el nombre de Cristo. Amén y amén.